Recuerdo 1987, hace 33 años atrás, cuando a bordo de ambulancias como esta, que tengo aquí atrás, la famosa Chanchita, las primeras ambulancias que llegaron a Córdoba por medio de la empresa Emergencia Cardiocoronaria, lo que se conoce como ECO. Nos tocaba en ese momento, 87, 88, nos tocaba enfrentarnos a un virus, al HIV, una enfermedad que desconocíamos su origen, se la atribuía a un sector de la sociedad. Luego se comprobó que no iba a ser así, ya que la enfermedad se transmitió muy rápidamente entre todas las áreas de la sociedad. Y en ese momento, cuando surge la enfermedad, el Ministerio de Salud llevaba un registro de todos aquellos pacientes que padecían, que portaban esta enfermedad. El Ministerio de Salud informaba a nuestra empresa, a nuestra central de despacho, y cada vez que nosotros nos dirigíamos a ver algún paciente con estas características, la central nos advertía sobre que íbamos a ver un paciente con HIV positivo. A causa de esto, y a razón de esto, nosotros tomamos todas las medidas de precaución necesarias. Colocábamos guantes, barbijo, antiparras, ya que no sabíamos cuál era la vía exacta de contagio. Sabíamos que la sangre, no sabíamos si la saliva podía contener sangre, entonces el riesgo era muy grande y nos cuidábamos. Nos encontrábamos con pacientes que se negaban a ser asistidos al vernos llegar de esa forma. Entonces empezamos a advertirle, a decirle a los pacientes que el hecho de nosotros vestirnos de esa forma no era por temor a que él nos contagiara, sino que era por temor a que nosotros pudiéramos contagiarlo a él. Nosotros le decíamos en forma muy simple: yo no sé qué enfermedad tiene usted, usted tampoco sabe qué enfermedad tengo yo. Yo lo estoy cuidando a usted de mí, no cuidándome yo de usted. De esa forma logramos hacer un pacto sin firmar nada, y logramos que el paciente permitiera recibir la asistencia, y así sobrellevábamos la situación. Luego el Ministerio de Salud consideró que el dar los datos, como nos daba a nosotros el Servicio de Emergencia, era generar riesgo de discriminación hacia los pacientes. Entonces, ¿qué se hizo? Se dejó de informar sobre estos pacientes de riesgo en ese momento. ¿Cuál fue la medida que tuvimos que tomar nosotros? Empezar a asistir a todos los pacientes como probables portadores de esa enfermedad. Todo paciente es portador de esa enfermedad hasta que se demuestre lo contrario. Y así comenzamos a trabajar. Recuerdo una ocasión, un accidente en vía pública, llego, estaba con mis guantes, estaba con el barbijo puesto, y cuando me voy a acercar para asistirlo, el accidentado que estaba en el suelo con una fractura de miembros inferiores, una fractura de puesto. Son casos que no te lo olvidas por la forma de trato que se dio con el paciente. Paciente joven. Cuando me voy a acercar a tocarlo, me agarra la mano y me dice: cuídate, hermano, tengo HIV. En esa forma, indudablemente, tomé conciencia y dije: ojalá todos fueran conscientes y anunciaran a quien los va a asistir de que son portadores de una enfermedad, para que juntos podamos cuidar. Hoy, 33 años después, nos encontramos con una enfermedad nueva, el coronavirus, el COVID-19. Una enfermedad que nace en China, en la provincia de Wuhan, es donde se comienzan a conocer los primeros casos, y de allí rápidamente se fue trasladando al resto del mundo. Comenzamos con medidas de precaución, la comunidad hace caso omiso a las indicaciones. Indudablemente que esto un poco por la confusión. Tenemos organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, que un día dice no use barbijo, no hace falta, al día siguiente, a los 2 días te dice sí, use barbijo, hace falta. Un día te dice los virus no van a la superficie, no es necesario desinfectar la superficie. A los 2 días dice sí, por favor, desinfecten la superficie. Un día dice no se transmite por el aire, al día siguiente dice sí, se transmite por el aire. Indudablemente que toda esta información confusa hace que la gente sea un poco renuente a creer en esas indicaciones. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Cuidarnos, prevenirnos. Ningún cuidado excesivo mató a nadie. ¿Sí? El hecho de dejar de cuidar. Sabemos que la salud depende íntegramente de nosotros. En Córdoba volvemos a tener un brote por falta de un montón de medidas. No vamos a poner a discutir ahora sobre el tema. La sociedad de Córdoba sabe, está consciente de lo que ha ocurrido y de las falencias que ha habido para que eso ocurra. Así que, ¿cuál es nuestra recomendación? Salir con barbijo, cuidarnos. O antes no es necesario, se lo digo. No es necesario. El hecho de desinfectarnos y lavarnos las manos es suficiente. No tocarnos las caras. Seguir con las indicaciones que se vienen dando. Cuidado, además, no mata a nadie. El hecho de dejar
de tener ese cuidado, dejar de cuidarnos, nos pone en un riesgo muy serio. No solo a nosotros, sino a nuestra entorno.